Son las 8:09 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Colombia y Panamá verificaron este domingo la situación de los migrantes venezolanos en el tapón del Darién. Para profundizar sobre este tema, tenemos como invitada a Carola Briceño. Ella es periodista y además directora del portal web enfrontera.com. Carola, gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola, muchas gracias a ti pues, y a todo el equipo que siempre pues, están pendientes de los temas migratorios. Carola, para poner Pues un poco en efectivamente, contexto, sí, quisiera que nos uh-huh. hablaras acerca de las estadísticas que manejan de los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia. Fíjate, se está hablando que ya por lo menos hay de retornados desde pues, que hubo la medida, o sea, Ujú. prácticamente un mes completo, se está hablando de por lo menos unas 5.000 personas que han retornado. Sin embargo, todavía es una cifra pequeña en comparación pues a toda la cantidad de personas que están en Centroamérica, personas que todavía están en Panamá también atrapadas. Eh, Hace unos días la subdirectora de Migración de Panamá señalaba que hay 1.500. Sin embargo, la cifra, de acuerdo a otras informaciones que hemos tenido, esa cifra se ha quedado corta. Hay más migrantes todavía que están, y migrantes que están retornando de Centroamérica a Panamá, porque les están dando una versión de que en Panamá tienen vuelos humanitarios de retorno a Venezuela, y las personas que no, como van en movilidad humana, van en proceso en la ruta, no tienen detalles y confían en la versión que les están dando en varios países y terminan regresando a Panamá. Entonces, pues la cifra puede ser aún mayor en Panamá. En Colombia, hace pocos días, el nuevo director de Migraciones, también pues de la Oficina Nacional de Migración, también señaló y pidió un corredor humanitario de retorno. Él pidió apoyo de la comunidad internacional, pidió apoyo de la cooperación internacional y de los países que están involucrados para que puedan, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también de recursos, igual como lo está pidiendo Panamá, pueda haber algún mecanismo para que los migrantes, en primer lugar, los costos tan altos vía aérea se disminuyan vía marítima, que es algo que venimos comentándonos hace mucho rato. Y justamente el director de migración de Colombia pidió que salieran desde un puerto de Panamá vía marítima, llegaran a Colombia, llegaran justamente a la zona en la que partían, la zona de Necoclí, y desde allí poder hacer todo un corredor humanitario para que pasen a Venezuela. Solo que se presenta un detalle: muchos de los migrantes no están regresando a Venezuela. Hay una parte importante que sí, pero hay otra parte que no, que han decidido continuar hacia pues Perú, Ecuador y Chile. Están tratando de buscar donde la economía pueda estar en mejores condiciones para ellos poder pues cumplir su objetivo pues de trabajar y ganar recursos que no podrían estar ganando en Venezuela. Carolina, háblanos por favor acerca de qué otras dificultades están atravesando, porque muchos de ellos llegan a la frontera con Estados Unidos, no tienen ropa, no tienen dinero. ¿De qué manera pueden regresar? Bueno, efectivamente es así. Los migrantes dejaron todo, absolutamente todo, pues para poder seguir el camino. En la selva del Darién, muchos migrantes que llevaban cosas, primero iban muy ligeros, pero muchos de los migrantes que no iban tan ligeros, que podían llevar, llevaban un bolsito, llevaban pues algunas cosas para tratar de establecerse. Les tocó ir dejando su ropa en el Darién, y los que siguieron por la ruta de Centroamérica tuvieron también que ir dejando sus pertenencias en Centroamérica. Incluso muchos migrantes vendieron sus teléfonos, perdón, vendieron sus teléfonos celulares para poder costear el pago de transporte para continuar la ruta en varios países de Centroamérica. Entonces, pues los migrantes quedaron sin absolutamente nada. De los que se encuentran en México, los que han sido deportados sin nada, sin absolutamente nada de sus pertenencias. Entonces, inclusive hablábamos con el director del Servicio Nacional a Jesuitas, el Servicio de Jesuitas a Refugiados, perdón, hablábamos que es Conrado Cepeda, es el director en México, y él nos comentaba que los migrantes que están siendo deportados llegan inclusive sin ropa interior, porque para poder estar en ese proceso allá les quitan absolutamente todas sus prendas, toda su ropa,
y quedan solamente con el short y la franela o el mono, el pantalón que le dan y la franela que le dan y más nada. Entonces, pues cuando llegan allá, cuando han estado llegando allá, todas las organizaciones, porque esto de verdad hay que decirlo, muchas organizaciones de internacionales y sobre todo la comunidad mexicana han respondido y han sido súper solidarios. Entonces han estado recolectando ropa, alimentos, productos de primera necesidad para los migrantes, de higiene, y se les están llevando cobijas, porque pues los migrantes quedaron varados, como todos hemos visto en la frontera, los que han sido deportados y los que llegaron allá y están allí a la deriva, completamente varados, sin saber qué hacer, sin tener dónde dormir, sin tener espacios. Los refugios, tanto de la sociedad civil como de los que de alguna manera el Estado mexicano apoya a través también de pues, instancias de la sociedad civil, están abarrotados, los refugios están colapsados. Antes de toda esta situación ya estaban colapsados. Nosotros hace unos meses habíamos hecho unos trabajos con una periodista que está allá, Dubrasca Romero. Ella está en Tapachula y ella hizo unos trabajos, visitó los albergues, vio cómo los albergues estaban repletos de venezolanos, y esto hace unos meses, mucho antes de este momento, y estaban ya colapsados. O sea, la gente tenía que esperar por lo menos una semana, 15 días para poder tener un cupo para poder entrar al albergue. Entonces, en este momento no hay posibilidad de que la gente tenga opciones a los albergues. Es muy difícil, muy duro. Los que pueden moverse, por ejemplo, a Ciudad de México, se mueven a Ciudad de México porque en Ciudad de México es donde digamos que hay como más apoyo logístico y incluso de las instancias gubernamentales regionales, o sea, municipales y regionales están bastante solidarias con los migrantes venezolanos, y eso pues ha permitido que allí tengan una mejor atención. Sin embargo, no es sencillo porque la situación se presenta tanto en la frontera norte de México, que es ya la frontera con Estados Unidos, toda la línea del río Bravo, y también se presenta en Tapachula, que es el otro punto que te estoy comentando, que es en la frontera sur, frontera con Guatemala. En esa otra frontera también hay un colapso, pero no solamente estamos hablando de Tapachula, que es el estado de Chiapas, sino que pues otras regiones que están en la zona, Oaxaca, que también, que están en la misma, más o menos en la misma línea fronteriza, también están colapsadas con los migrantes, y los migrantes están pasando, los migrantes venezolanos de verdad que están pasando una situación muy difícil. No tienen efectivamente ropa, no tienen alimentos, no tienen mecanismos para integrarse tan fácil ni tan rápidamente digamos, a la parte laboral. Sin embargo, en los últimos días hemos visto información de empresarios, pequeños empresarios, comerciantes que le están dando oportunidad a algunos venezolanos para que empiecen a trabajar, lo cual pues sería de alguna manera una gran solución para ellos, porque la mejor ayuda, aparte de la ayuda humanitaria que se les puede brindar en este momento, es ofrecerles la oportunidad de trabajar, que finalmente era lo que ellos querían, lo que ellos buscaban, trabajar para ganarse su sustento y pues salir adelante por su propio esfuerzo. No estaban esperando regalos, que nadie les fuese a regalar nada, sino trabajar. Y esa sería la mejor opción para los migrantes que están allá en situación muy compleja. Carola, según el monitoreo que ustedes realizan, ¿ha disminuido la movilización de migrantes intentando llegar a Estados Unidos? ¿Cómo es la situación, por ejemplo, en Necoclí? Sí, se ha disminuido. Sin embargo, estamos hablando que hay reportes de 500, 1.100 personas diarias todavía. De venezolanos ha disminuido. De acuerdo a cifras oficiales o los últimos reportes oficiales de Confírmanos, las por favor, la cifra de nuevo. que diariamente estarían llegando entre 500 y 1.100, 1.200 personas, pero es variable. Hay días que baja un poco, hay días que sube, pero más o menos en ese rango está. Es una disminución considerable cuando tú la comparas a los picos de 3.500 diarios, que fue lo que realmente impactó, porque 3.500 diarios, estamos hablando que ya al mes iban a ser 120.000 personas, la mayoría venezolanos pues en la ruta. Entonces ya disminuye, empieza a acercarse a los niveles que tenía antes de que hubiese la explosión del paso por el Darién, pues, cuando los venezolanos deciden tomar esa ruta,
Y la cantidad de migrantes que está pasando, siguen pasando venezolanos, pero ya no es tanto. La cantidad de migrantes que está pasando ahora, que pues comienza a aumentar, es de ecuatorianos y haitianos. Esto es importante porque los ecuatorianos no estaban tomando esa ruta y ahora sí la están tomando. Están buscando ese camino, lo cual indica que esto no es un problema, digamos, nada más de los venezolanos, no era un tema migratorio Claro. nada más de los venezolanos. Aquí empieza a ser un problema en la región. También se ha reportado que han pasado peruanos, que han pasado personas de Chile, a pesar de que, bueno, que la situación económica en Chile está mejor, pero también hay chilenos que han transitado la ruta del Darién. Esto significa que la situación del Darién no sigue, no se resolvió completamente, sigue siendo compleja y no podríamos decir que, pues, que vamos a dejar de ver por allí un tránsito migratorio. De venezolanos sí ha disminuido. Estamos esperando que las autoridades pues, nos puedan contar realmente, haciendo el monitoreo, llevándolo bien claro, cuántos migrantes venezolanos realmente están pasando. Pero sí siguen pasando migrantes venezolanos que todavía apuestan a llegar por lo menos a México. O sea, no desisten de la posibilidad pues de emigrar, pero ya saben que no pueden llegar a Estados Unidos y tratan de llegar a México, justamente porque México podría ser pues un país que represente para ellos una oportunidad para trabajar, una oportunidad para restablecer sus vidas, para pues construir un futuro distinto, una realidad distinta a la que hasta ahora han tenido. O sea, Pero sí Carola, siguen para las pasando personas venezolanos. que están desplazándose en este momento, México vendría a ser como el sitio donde ellos pueden ver si se quedan en el país con opciones laborales para intentar ingresar a Estados Unidos. No. Si llegan a México, pierden la posibilidad. En el momento que ellos hagan, ¿qué sucede? Las autoridades de México están dando como un permiso transitorio. Ese permiso transitorio te permitiría, pues, de alguna manera estar, hasta que tomes la decisión, si pides ya un refugio, que sería la vía por la que los migrantes venezolanos en México podrían tener la oportunidad. Si pides un refugio, ya pierdes la opción de tener la posibilidad de aplicar al parole humanitario de Estados Unidos. Entonces, en ese momento ya pierdes cualquier opción. Lo que están haciendo los migrantes venezolanos, asesorados por organizaciones de la sociedad civil, es acogerse a una medida humanitaria temporal para tratar pues de estar durante ese tiempo, trabajar y analizar cuál es su realidad, si les conviene o no les conviene quedarse en México, si pueden desde ese punto buscar hacia otro destino. Hay migrantes que de pronto sus familiares pueden apoyarlos para que busquen otras opciones. Bien busquen otras opciones en Europa o busquen otras opciones en la región. Entonces, esos migrantes están todavía en esa disyuntiva. Sin embargo, la mayoría sí está pensando en quedarse en México, lo cual aumentaría y harían pues, la comunidad de venezolanos en México muchísimo más grande y más fuerte de la que ha habido hasta ahora, porque estamos hablando que podrían ser, si se mantiene más o menos el ritmo y el flujo, en unos 3 meses podríamos hablar de que unos 160.000, 170.000 venezolanos estarían en México buscando refugio. O sea, no son cifras pequeñas, no son 10.000 ni 20.000, son por lo menos 160, 170.000 venezolanos que estarían en México esperando el refugio, integrándose a la sociedad mexicana. Parece una cifra grande cuando la vemos nosotros, pero México es también un país con tanta población que cuando Sí. haces el análisis de cuál sería la densidad poblacional sería muy pequeña. Lo que sí es, los migrantes están expuestos a realidades complejas, porque México tiene realidades complejas, tiene grupos criminales, delictivos pues, del mundo del narcotráfico, que están muy activos. Estos grupos criminales, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, han secuestrado a migrantes, tratan, cuando vengan los migrantes en situación de vulnerabilidad, los tratan de captar para que se integren también a sus bandas. Y pues empieza a ser complejo porque entonces hay que empezar a analizar y a conocer otras realidades que hasta ahora los migrantes venezolanos no habían enfrentado y que bueno, que probablemente son desafíos
nuevos que van a tocar en México para la población migrante y para todas las organizaciones que tienen que ver con el tema migratorio. Carola, ¿qué Es una reporte situación tienes? compleja. Sí, sin duda alguna. Carola, ¿qué reporte tienes de organizaciones internacionales que estén colaborando con los migrantes venezolanos o bien para reinsertarse a la sociedad en México o bien para trasladarse a otros países? Fíjate, nosotros hemos publicado justamente información, la compartimos, vemos información de distintas organizaciones que son mexicanas y las compartimos y las hemos estado publicando en nuestras redes sociales de En Frontera, ¿no? De enfrontera.com. Eh, Son múltiples. Estamos hablando que hay más de 100 organizaciones que están a nivel nacional en México apoyando. El servicio jesuita refugiados hizo un pequeño video dando pues información justamente donde los migrantes pueden ir a recibir primero que nada información porque en este momento necesitan la ayuda humanitaria de la ropa, los alimentos y las medicinas y zapatos por supuesto, pero también necesitan muy urgente la orientación legal para poder entender cuáles van a ser sus próximos pasos, para poder saber qué van a hacer y en qué condiciones van a estar en México. Entonces son más de 100 organizaciones que están activas en este apoyo. Ya te digo, el Servicio Jesuita Refugiados hizo un pequeño video con algunos de estos, de la información donde pueden conseguir esta ayuda. Nosotros hemos estado compartiendo la información de estas organizaciones, estas ONG, y tienen bastante apoyo. De verdad que en México la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales han sido muy activas, muy solidarias y han tenido una capacidad de organización y respuesta que no lo hemos visto en ninguna parte. Durante toda esta crisis migratoria, podríamos decir, Panamá ha sido el país que mejor respuesta ha dado a nivel, digamos, gubernamental. Desde el momento que empezó a aumentar la migración, su control al momento de ingresar las personas a Panamá, identificación de niños que iban solos, identificación de personas, detenciones de coyotes, de personas que habían atentado contra migrantes. O sea, Panamá ha respondido dentro de todas sus limitaciones, porque tienen limitaciones económicas y limitaciones de capital humano como para afrontar toda esa situación. Dentro de sus limitaciones han respondido muy bien, han sido muy solidarios. Incluso la sociedad panameña ha aportado, han salido a donar, han llevado comida, también han llevado pues ropa, alimentos, medicinas, zapatos para donarlos a los migrantes. En eso tenemos que reconocerlo, la sociedad panameña de verdad que ha sido solidaria y las autoridades gubernamentales han hecho su mayor esfuerzo por dar una respuesta humanitaria con cara humana a toda esta situación. Carola, se ha Pero en dicho... México, Ujú. te decía, pero en México las organizaciones no gubernamentales han sido las que han dado el gran ejemplo para toda la región, para absolutamente toda la región. En Costa Rica funcionaron muy bien, dieron buena respuesta, pero México definitivamente ha sido en este sector de la sociedad civil, ha sido ejemplar, ha sido realmente grandioso y ojalá se puedan tomar ejemplos de todo lo que esas organizaciones han hecho para que los otros países de la región se preparen, porque ahorita vemos la crisis de migrantes venezolanos, pero no va a ser la única crisis migratoria que vamos a ver en los próximos años. Carola, se ha dicho que con esta medida del presidente Biden se le acaba el negocio a los coyotes. ¿Se tiene algún reporte de que verdaderamente esta actividad ilegal ha disminuido? Fíjate, yo pues tengo un trabajo pendiente por allí, estamos hablando, yo les di a ustedes las cifras, lo tenemos un poco paralizado porque hay unos detalles, después que teníamos unas declaraciones de una persona, por miedo la persona nos pidió Claro. no lo sacáramos, entonces pues lo tenemos allí. Pero la cifra, al momento que nosotros estábamos hablando, que estaban llegando 3.000 migrantes diarios, nosotros empezamos a hacer el seguimiento y a ver más o menos la cifra del movimiento económico en la selva del Darién, pues de los coyotes, solamente en ese punto. Diario era, a la semana lograban hacer entre 3 y 6 millones de dólares Wow. por los rangos pequeños, por los rangos pequeños. Estamos hablando que en el momento que la migración aumentaba, solo en la selva del Darién, todo lo que tenía que ver selva del Darién, no estamos hablando fuera.
Podía haber semanas en las que podían subir las ganancias pues a mucho más y pues al mes se estaría hablando de unos 20 millones de dólares, nada despreciable, o sea, un movimiento económico muy grande, porque a cada migrante le quitaban una cantidad, o sea, había un promedio que se le quitaba a cada migrante, que eso definitivamente cuando tú empiezas a tomar la calculadora y empiezas a analizar cómo se estaba manejando la situación, tú dices, ok, esto era un negocio muy grande. Ha disminuido en la selva del Darién, pero se sigue manteniendo en toda la ruta. En la ruta Honduras, Nicaragua, Guatemala, y ya México, tenemos un ruido acá, ajá, No te ya preocupes. México ¿Todo bien estaba por ahí? las sí, es algo que está, pues, temas de No te acá, preocupes, pues, en vivo todo es válido. de unas construcciones, sí. Bueno, en México, toda la ruta, los coyotes venían trabajando y tenían menos ingresos, pero allí se mezclaba entre coyotes y autoridades. Porque las autoridades locales de países como Guatemala, las policías, especialmente Nicaragua, que eran los países más fuertes, fueron Nicaragua, Honduras y Guatemala. Había extorsión a migrantes. Se le cobraba al migrante en cada punto, se le estaba cobrando al migrante $20, $30. Entonces, digamos, Okay. todo eso era una ruta de extorsión donde quedaba una cantidad de dinero que hasta ahora hemos tratado de hacer un seguimiento con distintas organizaciones que están estudiando también, pues, cómo es el manejo digamos, del dinero de toda esta economía subterránea, economía ilegal. Y todavía no hay una precisión exacta. Hay una pista, pero no hay precisión exacta porque es complejo. Porque Guatemala, Honduras, Nicaragua disminuía el uso de coyotes de los migrantes que iban caminando, pero aumentaba el cobro a través de los policías. Sin No, embargo, y es que si los manejamos las coyotes, estadísticas, por ejemplo, Carol, la Migración Panamá reveló que solo en el mes de octubre ingresaron al país de manera ilegal 40.360 venezolanos. Si eso lo equiparamos con lo que están cobrando y esta especie de alcabalas, pues es un dineral. claro, por supuesto, es un dineral, pero sacan las cabalas, pero también están otros migrantes que están pasando, que de pronto es una cantidad muy pequeña, pero esos otros migrantes que están pasando por la ruta de San Andrés, que es una ruta peligrosísima y muy compleja, esos migrantes llevan mayor capacidad económica, su poder adquisitivo es mayor y normalmente suelen pagar. Allí hay coyotes que hacen todo el trayecto y toda la ruta y están conectados completamente, digamos, por la selva del Darién, los coyotes terminaban hasta allí. O sea, probablemente tenías que buscar coyotes en el camino y conseguías coyotes en el camino, pero no estaban como, no habían unas redes tan sólidas. Pero los que están transitando por la vía de San Andrés sí están siendo llevados por coyotes que van por toda una ruta. Entonces esos sí están conectados y esos sí y cobran, por ejemplo, una persona que sale por San Andrés pueden estarle cobrando entre 3.000 y 5.000 dólares. Eso significa que los coyotes van tomando por la ruta 3.000 y 5.000 dólares para llegar hasta Nicaragua. De ahí en adelante pueden ser unos 2.000 dólares más. Entonces tú dices, ok, aquí va pasando, se va moviendo. Cuando llegas a México, que un dirigente de pro migrantes, que fue uno de los dirigentes de las grandes caravanas que hubo en México hace unos años, que es Irineo Mujica, Irineo me estaba contando hace unos días cómo cuando se llega el gran negocio de meter a los migrantes en casas o meter a los migrantes en camiones, en containers, en contenedores pues, que lo llevan en tractomulas o en gandolas y los pasan a Estados Unidos. Eso es un gran negocio porque efectivamente los migrantes allí en México pueden incluso pagar 2.000, 3.000 más. Pero ¿qué sucede? De los venezolanos, pocos toman esas opciones porque no tienen los recursos. Sin embargo, los que transitan por la ruta de San Andrés, sí,
normalmente llevan los recursos, o sea, pueden movilizar hasta $10,000 para poder llegar a Estados Unidos y entrar a Estados Unidos. Inclusive, estos coyotes les prometen a migrantes que van por esa ruta que no necesitan, pues, sumarse al paro humanitario, que ingresan igual que el resto de los migrantes y se mantienen de manera ilegal y subrepticia o de, bueno, sí, completamente irregular, donde no tienen ningún documento, se quedan en Estados Unidos trabajando, pasan varios años y después se marchan. Esto es lo que les prometen los coyotes y las personas logran pues llegar allá, no sabemos, eso sí, en qué condiciones ya después van a tener la situación legal, porque es compleja de estar es complejo estar en Estados Unidos sin que las autoridades pues den contigo. De verdad que es bastante arriesgado y temerario hacer eso, pero normalmente estos migrantes están invirtiendo $10,000 para poder llegar a toda esa ruta. O sea, Gracias, Carola, por toda esta información valiosísima que compartes con la audiencia y a través de tu portal, compartiendo con nuestra comunidad, aclarando que estas son actividades ilegales y que usted no debería caer en este juego, que le venden un paquete turístico y le cobran por hacerlo pasar por el Darién y le venden promesas de que va a llegar a Estados Unidos y va a conseguir trabajo y bueno, esto no es así. Estábamos conversando con Carola sobre estos temas de interés para nuestra comunidad. Carola Briceño. Chao, Carola, estamos en contacto. Feliz día. Chao, gracias, igual, feliz día y por favor los migrantes tengan cuidado. Si se van con coyotes pueden ser hasta secuestrados en la frontera al llegar a territorio mexicano y puede ser muy amarga toda esa situación. Así es, esto forma